Hola a todos y bienvenidos a Navegando entre el mar y el viento. Hoy tenemos un tema fascinante que es fundamental para el comercio global y la economía mundial. Vamos a explorar el increíble mundo del transporte marítimo y descubrir los diferentes tipos de buques que surcan nuestros océanos. ¿Sabías que aproximadamente el 90% del comercio mundial se mueve gracias al transporte marítimo? Sí, has oído bien. Desde productos electrónicos y ropa hasta alimentos y vehículos. La mayoría de los bienes que utilizamos a diario han viajado en uno de estos impresionantes barcos. En todo el mundo hay alrededor de 90.000 mercantes, con una capacidad total de unos 600 millones de toneladas. Estos gigantes de acero vienen en todas las formas y tamaños, cada uno diseñado específicamente para transportar diferentes tipos de carga. Pero, ¿qué tipo de buque se utiliza para cada tipo de carga? ¿Y qué hace a cada uno de estos barcos únicos? Desde los colosales portacontenedores que transportan miles de contenedores llenos de mercancía, hasta los especializados buques frigoríficos, que mantienen nuestros alimentos frescos durante el viaje. Cada tipo de buque juega un papel crucial en la cadena de suministro global. En este vídeo vamos a desglosar los diferentes tipos de buques, los más comunes en el transporte marítimo. Hablaremos sobre sus características, importancia en el comercio internacional y cómo cada uno de ellos contribuye a mantener el mundo en movimiento. Así que, prepárate para embarcarte en esta aventura marítima con nosotros. Ponte cómodo, dale al botón de suscribirse si aún no lo has hecho y acompáñanos en este viaje por el océano de conocimiento sobre los tipos de buques en el transporte marítimo. Posto. Empezamos con los portacontenedores. Estos gigantes del mar son esenciales en el comercio mundial, transportando contenedores estándar de diferentes tamaños, desde los más pequeños de 10 pies hasta los grandes de 45 pies. Los contenedores están diseñados según la normativa ISO, lo que facilita su manipulación y transporte entre diferentes medios, ya sea por tierra, mar o aire. La estandarización permite una logística eficiente y reduce costos. Dentro de estos contenedores se pueden transportar una variedad de mercancías inimaginable, ya sea alimentos, ropa, electrónica, maquinaria pesada y mucho más. Además, existen contenedores especializados para necesidades específicas, como por ejemplo los más comunes. High Cube tienen mayor altura, ideales para cargas voluminosas. Open Top, sin techo, para cargar objetos sobredimensionados que no caben por las puertas estándar. Flat Rack, sin paredes laterales, perfecto para maquinaria pesada y vehículos. Los reefer, o los conocidos también como los refrigerados, que mantienen la carga a una temperatura controlada, crucial para productos perecederos. Estos buques pueden ser verdaderos monstruos del mar, capaces de transportar hasta 24.000 TEU, o cada vez va aumentando ese nivel. TEU significa 20 Foot Equivalent Unit. Además, estos buques son altamente automatizados y los modelos más nuevos son incluso de emisión cero, ayudando a reducir el impacto ambiental debido a las mejoras en los motores y por el uso de motores híbridos con grandes baterías y motores eléctricos. Un dato interesante es que el primer contenedor se utilizó en 1956, revolucionando la manera en que transportamos mercancías globalmente. Seguimos con los buques de carga general, también conocidos como buques multipropósito. Aunque no son tan comunes hoy en día, siguen siendo importantes para el transporte de cargas secas e irregulares, que no se pueden contener en estructuras estándar. Estos barcos cuentan con sus propias grúas, lo que les permite operar en puertos que no están tan bien equipados. Pueden cargar y descargar una variedad de mercancías de manera flexible,
adaptándose a las necesidades específicas de cada carga. Transportan todo tipo de carga, desde maquinaria y materiales de construcción hasta alimentos en sacos y mercancías en palets. A menudo, la carga y descarga se realizan manualmente o con equipos especializados, lo que puede ser más lento pero permite una mayor precisión. Los buques de carga general tienen bodegas amplias y flexibles, permitiendo transportar una mezcla de carga suelta y paletizada. Aunque han sido en gran medida reemplazados por los portacontenedores, siguen jugando un papel vital en el transporte marítimo, especialmente en rutas menos comerciales o en zonas con infraestructuras portuarias limitadas, pudiendo ser, por un gran ejemplo, los puertos del Polo Norte y los puertos en la Antártida. Los bulk carriers o graneleros son los reyes del transporte de cargas a granel. Estos buques son esenciales para el transporte de materias primas como granos, minerales y fertilizantes, y son claves para la economía global. Los graneleros tienen grandes bodegas abiertas que se llenan con grúas y cintas transportadoras. Una vez en el puerto de destino, la carga se transfiere a silos o almacenes abiertos a través de tolvas. Este proceso es eficiente pero requiere una logística precisa para evitar pérdidas de carga. Algunos graneleros están diseñados para ser extremadamente versátiles. Pueden llegar a llevar diferentes tipos de carga en distintas direcciones, alternando entre cargas a granel y vehículos, o incluso productos manufacturados en contenedores en sus viajes de regreso. La construcción robusta de estos buques les permite soportar cargas pesadas y distribuidas de manera desigual. La capacidad de estos buques puede variar enormemente, desde los pequeños handysize de hasta 35.000 toneladas de peso muerto hasta los gigantescos capsize que superan las 200.000 toneladas. Cada tipo de granelero se adapta a diferentes rutas y puertos, optimizando la eficiencia del transporte. Podemos ver los diferentes tipos de buques que hacen posible el comercio global. Cada uno, desde los gigantes portacontenedores hasta los especializados buques frigoríficos, desempeñan un papel crucial en nuestra economía. Hemos explorado cómo los graneleros, los ro-ro, los petroleros y muchos más mantienen el mundo en movimiento. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más contenido como este, del fascinante mundo del transporte marítimo. Dejen sus preguntas y sugerencias en los comentarios. Nos encanta escuchar sus ideas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.